somos tu casa. En los últimos, diría yo, en el mes de enero, hemos estado hablando, hermanos, acerca del tema de los altares. Hemos estado tocando el tema de los altares y hemos estado también hablando acerca de que este año es el año de la misericordia del Señor, el Dios de la misericordia. Y sabe una cosa, cada vez más pienso, hermanos, en esto, que si no fuera por la misericordia del Señor, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Amén. Y hablábamos de cómo el miércoles, de cómo la misericordia del Señor nos persigue. Y que muchos creemos que estamos en la iglesia, hermanos, porque hacemos cosas buenas y que encontramos al Señor. Y resulta que el Señor no está perdido, ni ha estado perdido. Éramos nosotros. Y Él nos encontró a través de un hermano, de una hermana, de alguien que nos invitó a la casa del Señor. Amén. Y hablábamos de los altares, de lo importante que son los altares. Y sabe que, hablando de los altares, hermanos, hay una forma, y hoy esta mañana estudiaba el tema, y sabe que muchos de nosotros, sobre todo el pueblo hispano, somos muy apegados a las culturas. Y en nuestras culturas, muchas veces nuestros padres, que pensando quedar bien con el pueblo, nos prestaban para hacer un papel y nos disfrazaban o nos daban un traje, nos llevaban a un lugar y no se estaban dando cuenta que nos estaban entregando a un altar y que no era el altar de Dios. En nuestros países, en las escuelas se hacen muchas actividades y le enseñan a los jóvenes a todo tipo de cosas, de culturas. No es que la cultura sea mala, hay culturas malas y hay culturas buenas, porque la Biblia dice que Jesús iba todos los sábados a la sinagoga conforme la cultura. Entonces hay culturas buenas, pero tenemos que entender que hay culturas que atan a las personas a los altares. Quiero pedirle que esté sobre sus pies, por favor. Hemos estado hablando en los últimos días que el altar es el punto de encuentro entre el reino de Dios y el reino natural. Hemos estado hablando que el altar es el lugar donde ocurre el sacrificio, la ofrenda y la libación. Y hemos estado hablando, hermanos, que es sumamente importante que nosotros entendamos a qué altar pertenecemos. Muy importante que nosotros sepamos a qué altar estamos conectados y qué es lo que estamos haciendo. Porque nuestros antepasados pudieron habernos atado a un altar y ese altar nos llama, nos pide. Por ejemplo, el altar de la comadre, del compadre, el altar de la cultura, el altar de los santos, el altar de tu nombre debido a cultura, calendario, almanaque. Y cada vez que se menciona tu nombre, algo ocurre en el reino espiritual, porque tu nombre tiene que tener un significado. Por eso es que los judíos, antes de ponerle nombre a un niño, lo primero que hacen es darse cuenta qué significa ese nombre. Y últimamente, en las últimas décadas, nosotros, o nuestra cultura, nuestra generación, se ha dedicado a quererle poner los nombres más bonitos a los hijos, nombres de telenovelas, de películas, de jugadores y de muchos artistas, y no se dan cuenta que el 99.9 de los artistas famosos
están en deuda con el diablo, porque su fama no es más que una ayuda del diablo. Y resulta que al hijo le pusieron, hermano, el nombre de una de las telenovelas, el nombre de un artista, y hoy no quiere cantar alabanzas, y hoy no quiere servirle a Dios, porque lleva el nombre de, qué sé yo, de Vicente. Y los altares han venido formando parte desde Caín y Abel. La Biblia dice que Caín y Abel llevaron una ofrenda al altar. Y yo me pregunté, ¿y quién les enseñó que en el altar tenía que darse la ofrenda? ¿Quién les enseñó que en el altar ocurrían las tres cosas? Moisés fue obediente cuando Dios le dijo: quiero que hagas en el tabernáculo un altar. Y en el altar que vas a hacer van a ocurrir tres cosas. Va a haber sacrificio, ofrenda y libación. En los altares se ponían los ídolos, para que allí la gente llegara y ahí invocaran, hermano, el nombre de los espíritus. Y había una mujer, hermanos, que cuando el arca de Dios estaba siendo trasladada de la casa de Obed-edom hacia un lugar muy especial, David se quitó la ropa de rey y danzaba delante de la presencia de Dios. Y su esposa, ¿cómo se llamaba? Mical, se burlaba de David. Se burlaba, lo menospreciaba. No era solamente el rey, era su esposo. Pero Mical tenía una cosa y tenía una razón por la que hacía esto, hermanos. Si alguien se burla de ti porque saltas, danzas delante de la presencia del Señor, es porque esa persona tiene algo, hay algo dentro de ella que no le permite tener la libertad que tú tienes. Mical tenía una razón. Mical, hermanos, tenía un altar en su casa, y en su casa tenía ídolos. Y la única forma que Mical podía tener a David, porque David intentaba una y otra vez alejarse de Mical y no podía. David regresaba a los brazos de Mical siempre. ¿Por qué? Quiero leerle un versículo o dos, quizás, no estoy seguro. En Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 13. Solo un versículo nada más para que usted se pueda sentar. Entonces Mical tomó el ídolo doméstico. Un ídolo doméstico no es un ídolo que se puede andar en la cartera, porque hay hombres que para que les vaya bien en el amor compran una tarjetita con con el santo del amor, supuestamente, y la andan en la cartera para que les vaya bien en el amor, una estampilla. Pero un ídolo doméstico es un ídolo grande, del tamaño de una persona, que no se puede mover tan fácil. Y la Biblia dice que Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama. La cama no es un lugar para ídolos. Lo puso en la cama. Después puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. En casa usted puede leer toda la historia. Yo no voy a entrar en detalles, sino en la revelación de la palabra de Dios. Porque muchas veces somos buenos para cuestionar, hermanos. Es que por ahí no era. Es que no era por donde yo quería, hermanos. Era por donde el Espíritu revela lo que Él quiere decir en su palabra. Tenga la bondad de sentarse, y esta noche usted va a escuchar la palabra del Señor y Él nos va a hablar. Digan amén.
El punto es, hermanos, que David siempre volvía donde ella, aunque lo menospreciaba, aunque lo murmuraba, David siempre venía a morir a los brazos de Mical. Mical era para David una piedra en el zapato. ¿Entiende lo que eso significa? ¿Entiende lo que eso significa? ¿Y qué es lo que está ocurriendo, hermanos? ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Que hay gente que se pregunta, ¿por qué no soy libre? ¿Por qué no soy libre de una relación que me destruye? De una relación que no viene de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo terminar con esto que no me hace feliz? ¿Por qué no puedo terminar con esto que lo que hace es malgastar la herencia de mi familia, de mis hijos, quemar lo que mañana va a ser una bendición para mi familia? ¿Por qué no puedo deshacerme de esto? Porque hay algo que te está reclamando, te está pidiendo. Hay gente que está siendo pedida por el mundo de las tinieblas. Están siendo reclamados por el mundo de las tinieblas, porque fueron llevados a un altar y porque no se pueden desprender de eso que los tiene atados a algo que, sin saberlo, incluso involuntariamente lo hicieron. Hay hombres y mujeres, hermanos, que quieren terminar con un estilo de vida y con una forma que no están contentos. Viven por vivir, pero no tienen, hermano, esperanza. Viven el día a día, no le encuentran razón y están luchando, pero no tiene sentido la vida que están viviendo. El Señor le habló a Jeremías y hay un versículo en el capítulo 7, versículo 18 del libro de Jeremías, y dice la Biblia: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme, dice el Señor. ¿Usted creía que la Biblia no hablaba de esto? ¿Qué es lo que hay en un altar? En un altar: ofrenda, sacrificio y libación. Y dice Dios en su palabra que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina. ¿A quién le hacen tortas? ¿Come la reina del cielo? ¿Come la reina del cielo? ¿Quién es la reina del cielo? Y dice: y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Jeremías está hablando de una generación que recoge leña. Y Jeremías, hermano, no se da cuenta que años más tarde, muchos años después, ya en la era de los apóstoles, el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, habla de esa generación que está siendo guiada por pitonisas, o sea, por brujas, por influencias de altares del diablo. Porque todo lugar donde una persona sirve queda atada a ese lugar. Muchas veces yo me he preguntado, hermanos, y se los he dicho, ¿qué razón y por qué tenía que ser presentado Jesús, el niño Jesús, en un altar? ¿Por qué Dios dio esa ley? Si era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado. Sin embargo, la Virgen María con José lo llevaron al templo y lo presentaron en el templo, porque Jesús pertenece a ese altar, al altar de Dios.
Por eso es que los niños son presentados en el altar de Dios. Pongamos nuestros hijos a servir en la casa de Dios, para que sea el altar de Dios quien los bendiga, quien los reclame, para que pertenezcan al altar de Dios y no a un altar de tinieblas. Mire, Ana, por ejemplo, sabía que el altar de Dios reclamaba a Samuel y tuvo que llevarlo al templo, tuvo que entregarlo. Y Ana tuvo que decirle a Samuel: te tengo que soltar en el templo, hijo mío, porque este altar te reclama. Y este altar te reclama porque en este altar hubo un milagro. En este altar yo recibí fertilidad. En ese altar recibí la palabra. En ese altar Dios me escuchó. En ese altar perteneces a ese altar, porque eso, hermano, por eso tengo que entregarte, porque te tengo que entregar a donde perteneces. Y la Biblia dice, mire, yo pensaba en esto. Imagínese usted que Ana no podía tener hijos. Se burlaban de ella. Y cuando Dios le da la promesa, se la da en el altar. No podía tener hijos. Era estéril. Y cuando Dios le da un hijo, escúcheme por favor, cuando Dios le da un hijo, tiene que entregarlo de regreso al templo. Y verlo una vez al año. ¿Haría eso usted? Mamá, mujer, a usted le hablo. No puede tener hijo. Dios le da un hijo y tiene que entregarlo al templo y verlo una vez al año. ¿Cuántas mujeres lo harían? Está difícil, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo somos los seres humanos, hermanos, que creemos que vamos a cuidar mejor nosotros a los hijos que Él? Hermano, les prohibimos muchas cosas a nuestros hijos creyendo que estamos haciendo mejor trabajo que Dios. Y hermano, yo decía, pero es que cuando Dios habla, Dios habla. Y Ana sabía que su hijo había nacido prácticamente en el altar. Pertenecía al altar. Y dice la Biblia, hermanos, para muchos que somos bastante religiosos, dice la Biblia que este jovencito, ¿cómo se llamaba? Samuel, servía en la casa de Dios y todavía no lo conocía. No lo conocía, pero ya servía en la casa de Dios. No, es que mi hijo tiene que entender que es estar en la casa de Dios. Por eso no puede servir. Qué santa hermana. Y Ana decía, mi hijo pertenece al altar y tiene que estar ahí. Hermano, Samuel no reconocía la voz de Dios. Samuel servía en la casa de Dios y Samuel no conocía a Dios. Pero eso no es el tema. En el altar hay un hilo que clama, que reclama, que pide, que llama. Y cuando ha habido libación, es serio el asunto. Cuando los hebreos estaban en Egipto, hubo derramamiento de sangre inocente. Recuerdan que recuerdan que el faraón le dio orden a las nodrizas o parteras que todo varón que naciera tenía que morir. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Ya conmigo, todo varón.
Entonces hubo mucho derramamiento de sangre y por ahí se salvó Moisés. Pero la sangre de los niños que murieron no quedó, por decirlo así, impune. Porque así como la sangre de Abel llegó y reclamó justicia y llegó a los oídos de Dios, también la sangre de los niños. Y se tenía que encontrar una solución para resolver ese problema. Y para resolver ese problema de ese derramamiento de sangre, solamente cuando hubo derramamiento de sangre de los egipcios, pudo haber liberación. ¿De qué estoy hablando? Dios reclama lo que es de Él. Dios reclama lo que es suyo. Por eso cuando nos entregamos en el altar, pertenecemos a Dios, hermano. Y usted se puede ir, y usted puede hacer berrinche, y usted puede hacer lo que quiera, pero si usted pertenece al altar, Dios lo va a traer al altar, a la buena o a la mala, pero Dios lo va a traer al altar. Entonces, muchas veces no entendemos cómo obra Dios. Pero resulta de que el clamor de los hebreos llega al cielo. Y cuando llega al cielo, Dios se planea, desarrolla un plan para liberarlos. Y manda a Moisés, y hablamos de las plagas, ¿verdad? De todas las plagas. Pero ¿cuál fue la que le causó al faraón el anhelo, el deseo, hasta de ser bendecido por los hebreos? Hasta que Dios dijo: con esto que hicieron con los niños hebreos, hoy se va a hacer con los niños egipcios. Miren lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, verso 29 al 32. Éxodo capítulo 12, versículo 9 al 32. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿A todo qué? Primogénito. O sea, a todo primero varón de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Y el próximo versículo me encanta: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también. Mire, qué terrible, hermano. Usted sabe lo que es que haya un muerto en cada casa, y que el primogénito de Faraón también había muerto. Bueno, eso lo vi en la película. ¿Cómo se llama la película? The Prince of Egypt. En la película The Prince of Egypt muere el hijo del faraón. Y también la Biblia lo dice, pues. Ahí no lo leímos. Hasta el que estaba en el trono del palacio del faraón. Recuerde que hace unos años atrás el faraón había dado orden que los niños de los hebreos que nacieran todos fueran muertos. ¿Usted cree que esto fue por casualidad? Dios reclama lo que le pertenece. Y Dios dijo: la hicieron con los hebreos, ahora yo la voy a hacer con ustedes. Pero esta vez va a ser con los primogénitos varones de todos los egipcios. Solamente así hubo liberación para el pueblo de Dios. Déjeme decirle una cosa: no importa qué altar te esté reclamando, tú tienes un Dios que pelea por ti. No importa a qué altar te hayan entregado nuestros padres, hermanos, yo tengo un Dios que pelea por mí. Yo tengo un Dios que me dice: aquí te quiero, aquí te necesito, aquí es donde vas a pelear. Aquí es donde está la conexión entre el reino natural y el reino espiritual. Y la gente huyéndole al altar, hermano.
En la visión de la iglesia está hacer el altar mucho más grande para que nadie se quede sentado. Mire, yo no sé cuántos han entendido que tenemos un Dios que corta toda atadura. Yo entiendo que yo tengo un Dios que se para en la brecha y le dice al mismo enemigo, pudo haber sido tuyo en un tiempo, pero vino al altar y me recibió a mí como Señor y Salvador de su vida. Ahora es mío, ahora es mía, ahora me pertenece, ahora es para mi vida, es para que me sirva, es para que esté conmigo en el altar. Tal vez le serviste al diablo, pero si llegaste al altar, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, y el altar te reclama. Este es el lugar donde tienes que estar. Aquí es donde hermanos, se lleva a cabo el sacrificio de la libación, donde derramas lágrimas, ya sea de gozo, de alegría, de problema, de lo que quieras, pero este es el altar de Dios. Por eso Dios le pidió a Moisés, hazme un altar. Quizás usted antes de ser cristiano no sé a quién le servía, porque si ahora que le servimos a Dios, usted sabe a quién le servíamos antes, ¿verdad? Pero Dios dice, ahora me sirve a mí, ahora está en mi altar, ahora está en mi casa. Yo no sé para quién estoy predicando esta noche, hermano. Yo no sé para quién es esta palabra, pero siento que hay flechas de gloria y de liberación, hermano, que están siendo enviadas desde el cielo a este lugar. Alguien, hermano, está recibiendo un flechazo en el alma y está diciendo, ahora entiendo, porque hay esquirlas de gloria que están cayendo en este lugar para bendecir tu vida y para sacarte de ese lugar. Hay gente que no ha sido aceptada. No te preocupes, Él ya te aceptó. Hay gente que dice, no me puedo relacionar con esa familia porque no me aceptan. Que no te importe, ya el del cielo te aceptó y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. El del cielo ya te aceptó, el del cielo ya te abrazó, el del cielo ya escribió tu nombre. Este es el altar de la gloria de Dios, el altar de la presencia de Dios. Y siempre el altar va a reclamar a su pueblo. Porque fíjense que antes de pasar al lugar santo y al lugar santísimo, tenían que pasar por el altar. ¿Por qué? Porque en el altar se hacía la expiación por los pecados. El sacrificio. Hermano, esto es tan poderoso, porque sabe que hay gente que no entiende por qué son tan sensibles a lo espiritual, ya sea de una forma o de otra forma, pero son tan sensibles a lo espiritual de Dios. Hermano, una mariposa de colores los hace llorar y los hace hablar en lengua al ver la belleza de una mariposa volando, y gloria a Dios por ello. Escuchan aquella alabanza en inglés que dice I have an awesome God, y con eso se ponen a llorar. Uno de estos días me testificaba una joven que venía de trabajo y escuchó una alabanza y se puso a llorar en el bus, y su cuerpo temblaba por la presencia de Dios, porque hay gente tan sensible tanto a lo de Dios como a lo no de Dios. Pero qué bonito que seamos sensibles a lo de Dios, ¿verdad? El punto es que hay mucha gente tan sensible como Saúl. Por ejemplo, ¿qué ocurría con Saúl, hermano? Mire, hubo un tiempo en el que Dios le ordenó a Saúl que terminara con la raza de los amalecitas, pero él desobedeció, no los terminó a todos. Y entonces vino algo de parte de Dios en 1 Samuel capítulo 15 verso 10. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel
diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, se olvidó de Dios, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En otras palabras, dijo el Señor: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido con la orden que tenía, con lo que él tenía que hacer. Hermano, mire, Saúl era tan sensible al mundo espiritual que recuerdo que en una vez Saúl, sin ser profeta, se metió en medio de los profetas y comenzó a profetizar, y era rey. Luego, más tarde, hermanos, cuando Samuel había muerto, se disfrazó y fue a consultar a una bruja para poder hablar con Samuel. Se metía en cualquier atmósfera y algo sucedía. Era bien sensible a lo espiritual. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente: que cuando consulta a la bruja, en ese momento Saúl se desmaya, y luego que despierta le dan de comer, y en el siguiente capítulo, hermano, Saúl muere. ¿Por qué? Porque fue a consultar a un altar, y él no sabía que lo que había perdonado de los amalecitas, reclamaron su vida. Reclamaron su vida por no haber hecho lo que Dios le decía. Saúl era tan sensible, hermano, a la atmósfera espiritual, que de pronto lo atormentaba un espíritu, y David, con música de cuerda, tocándola, hacía que el espíritu se fuera de Saúl. O sea que Saúl era atormentado, Saúl se endemoniaba, Saúl vivía una cosa terrible. Era tan sensible. Por eso es que hay que tener un gran cuidado con esas cosas, hermano. Cada vez que una persona consulta al horóscopo, al puro, a la hechicería, a la bruja o al brujo, aunque vengan al evangelio, si no hay una ruptura completa, no pueden verdaderamente estar libres. Cuando hemos tenido que liberar a personas endemoniadas y les ordenamos en el nombre de Jesús, he escuchado las voces de los demonios que dicen: no puedo irme porque me pertenece, porque tengo un derecho que me entregaron en esta vida. Los demonios no son mudos, a veces se vuelven mudos, pero ese es otro tema. Él va a consultar a un altar de la bruja, porque no hay bruja, hermano, que haga algo sin tener un altar. No lo hay. Dios había ordenado en el Antiguo Testamento, y había una forma, había un modelo de cómo presentar sacrificios en el altar. Y Dios había ordenado que se presentara un cordero, o que se matara un animal en el altar, porque los animales, y sobre todo las ovejas, eran importantes para el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora el Cordero de Dios fue inmolado y ya no necesitamos matar animales, porque Él fue una vez y para siempre. Pero comencé a preguntarme, hermano, según la Biblia, ¿cuál fue la razón por la que el diablo tocó primero el ganado de Job? Y es sencillo. El diablo sabía que si le toca a los hijos, Job echa mano de una oveja, la sacrifica y ahí corta con todo lo que el diablo quería hacer con él. Pero el diablo dijo: le mato a todos los animales y no va a tener nada que ofrecer en un altar.
Y como no va a tener nada que ofrecer en un altar, me lo voy a terminar. Entonces el diablo le mató, ¿qué cosa primero? Todos los animales. Porque Job era un hombre que entendía el propósito de los altares. Y la Biblia dice que Job levantaba altares frecuentemente por si acaso los hijos habían pecado contra Dios. Y en el altar sacrificaba un animal y pedía perdón. Job sabía lo que era levantar altares. Yo pienso que si nosotros fuéramos más inteligentes, porque ahora no tenemos nosotros que matar animales, pero donde nos arrodillamos y derramamos nuestras lágrimas, se levanta un altar. Ahora, creo que son 42 capítulos del libro de Job, ¿no? Algo así. ¿Qué va a ocurrir para que la calamidad de Job y todo lo que le había pasado a Job se vuelva a restablecer? ¿Qué se tenía que hacer? Estamos en el Antiguo Testamento y ustedes todos son del Antiguo Testamento y no tienen vacas y no tienen ovejas y no tienen bueyes. Porque todos diríamos aquí, en este momento podríamos decir, pues somos Job. ¿Y ahora qué hacemos? Mi modo, hermano, que Job iba a tomar a su esposa. No, hombre, le derrumba a Dios, dijo una predicadora, todas las piedras. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios siempre tiene una salida y nosotros preocupados. ¿Y cómo le va a hacer Dios? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y cómo le va a hacer? ¿Y qué va a pasar? Dios se las sabe de todas, hermano. Dios no está nervioso. Dios no está preocupado. Dios no está diciendo, ay, siento olor a pollo campero, hay que irnos y que se termine el culto. No, hermano. Ay, qué rica está la cama, hay que ir a dormir. Dios no está preocupado ni es nervioso, hermano. No. Pero el punto es que yo quiero llevarlo hasta el capítulo 42, versículos 7 y 8. Y miren lo que hizo Dios. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz, el amigo de Job, ¿verdad? Temanita: mi ira se encendió contra ti y con tus dos compañeros. Recuerden que eran tres. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Después que le había pasado todo. Verso 8. Y miren lo que le dice Dios a este hombre, a Elifaz y a sus amigos. Ahora pues, tomen 7 becerros, 7 carneros, y prácticamente llévenselo a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros y por mi siervo Job. Y mi siervo Job va a orar por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no matarlos a ustedes. En otras palabras, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ahora yo le pregunto a usted algo. ¿De quién eran las 7 ovejas y los 7 cabros? De Elifaz y de sus amigos. ¿Y por qué Dios le pidió a él, llévenlos? Que no deberían de ellos mismos sacrificarlos por lo que habían hecho. No, se los llevaron a Job, porque Job tenía experiencia en altares, porque Job sabía, hermano. Y dice la Biblia, yo quiero llegar al versículo final, porque yo sé que usted tiene hambre. Yo ya me enteré. Dios quiere terminar con toda la pérdida de Job. Y Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Que no se le olvide que a este punto Job no tiene nada que ofrecer. No tiene casa, no tiene hijos, no tiene ganado, no tiene animales, no tiene nada. Yo creo que ni esposa tenía, se murió de la decepción de que su marido no tenía nada.
Entonces Dios le pide a Elifaz que lleven 7 carneros y todo esto a Job para que Job levante un altar. Hermano, lo de Job no se termina porque él no pudo hacer un altar. No tenía que poner en el altar. Y dice el versículo 12, Job, versículo 12, el 42:12, por favor. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Esta parte les gusta a muchos hombres porque creen que Dios le dio otra esposa. No, hermano, se quedó con la misma. ¿Entiende? Porque dice que tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuándo comenzó? 7,000. 6,000 camellos. ¿Cuándo tenía cuando comenzó? 3,000. 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuándo tenía cuando comenzó? 500. ¿Y cuántas asnas? ¿Y cuándo tenía? Hermano, lo que Dios está diciéndote en esta noche es que no importa lo que el diablo te ha quitado, Dios te lo va a dar al doble, Dios te lo va a duplicar. Pero tú necesitas levantar un altar, tú necesitas acercarte al altar, tú necesitas pertenecer al altar de Dios y tener algo que sacrificar para Dios. Lo único que sacó a Job de su estado de calamidad fue un altar. Si Job no hace esto en el altar, Job no sale de la posición que estaba y Dios no le iba a bendecir. Oh, hermano, ya hace muchos años atrás yo prediqué un mensaje, porque si usted sigue leyendo, por ejemplo, leamos el versículo 13 solo para que usted se dé cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios. Job capítulo 42 versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y usted no se imagina el nombre que les puso. Usted no se imagina. ¿Cuántos se recuerdan de que una vez prediqué de eso? Gracias, hermano, por recordarse de mis mensajes. Mejor la voy a dejar ahí para que no nos peleemos esta noche. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor, por un momento. Le voy a dejar el hambre de la palabra de Dios sembrado en usted. Averigüe cómo o qué significaban los nombres de las hijas de Job. Averígüelo. Pero es algo muy bonito, es algo muy hermoso. ¿Ha entendido lo que Dios le quiere decir esta noche? Quiero que incline su rostro ahí donde está y que medite en lo que ha escuchado. Medite, por favor. Incline su rostro, cierre sus ojos y por favor medite en lo que ha escuchado esta noche. Solo medite en lo que ha escuchado. Solamente medite, por favor, en lo que ha escuchado esta noche. (3) 955-9677 o a nuestro correo electrónico nelson1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1 443 955 9677.